China ya tiene el control de Sudamérica, nos guste o no. Tiene el control del Perú. Las principales empresas estratégicas en el país los controla China, desde la energía, la electricidad. China tiene una inversión de casi 30.000 millones de dólares en el país, nada más, solamente en el país. Totalmente traicionado, totalmente decepcionado. No puedo seguir avalando a un gobierno traidor, corrupto. Y hay una carta que yo le envío a Guatasi que está en mis redes y donde le digo, ¿no? O sea, no es posible que sigamos haciendo lo mismo. Muchos cargan con la culpa de todo lo que hicieron para conseguir el éxito. Y muchos otros cargan con que no consiguieron el éxito, o sea, con todos los fracasos. Hoy día vamos a conversar un poco de personas que siguen, que persisten en esa búsqueda de conseguir el éxito, pero legítimamente, no con malas artes. Nuestro invitado de hoy día en el diván es Jorge Paredes Terry, profesor rural, agitador de conciencias, figura incómoda para muchos, fundó partidos en el monte, asesoró comuneros, ha estado cerca del poder, lo han llamado rebelde, radical, es doctor en Derecho. Mira, la primera pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿quién eres tú? Pero cuando te pregunto quién eres tú, no lo que has hecho, no el currículum, sino en realidad cómo te consideras a ti mismo, ¿no? Tu fuero interno. ¿Eres ángel o demonio? ¿Qué definición interna nos podrías dar de ti mismo en este momento de tu vida? Mira, mi vida está marcada y estuvo marcada siempre por la situación tal vez de mi infancia, ¿no? Yo vengo de una provincia y casualmente esta provincia ahora está muy mediatizada. Mi vida siempre estuvo ligada a la política. Mi abuelo 3 veces alcalde de la provincia de Patás, mi bisabuelo también alcalde de la provincia de Patás, mi padre dirigente político. Y bueno, siempre ligado nosotros a el tema de la docencia, porque en mi familia, un gran porcentaje de mi familia son docentes. Entonces, pero siempre hemos visto, y esto responde a tu pregunta, en la provincia de Patás una incongruencia en el desarrollo de Patás. Algunas compañías mineras de las familias más ricas del país extraen oro en Patás, mientras la mayoría de la población, diríamos el 90% de la población vive en miseria prácticamente. Entonces esa dualidad, bueno, nosotros teníamos pues la oportunidad de salir y estudiar, pero salir de la provincia, pero siempre que regresábamos a nuestra provincia veíamos pues que la situación no mejoraba, ¿no? Y todo porque hay un Estado ausente. Entonces eso empezó a crear en mí una especie de, no lo llamaríamos revanchismo, sino un tema de indignación, porque en regiones, y eso pasa en todo el país, donde existe riqueza, existe la más alta tasa de analfabetismo, muerte materno-infantil, problemas de anemia, ¿no? Infraestructura mínima. Entonces toda esa situación empezó a crear en mí una especie de, diríamos, de personaje, que empecé a crear un personaje antisistema o anti-establishment, ¿no? Entonces, pero a lo largo del tiempo me di cuenta de que se tenía que dialogar, se tenía que conversar. Yo he sido muy dialogante con todas las fuerzas y con todas las personas con quienes yo podía aprender algo o conocer algo de ellos, ¿no? Entonces yo me considero un rebelde con causa. Un rebelde con causa. Sí. ¿Tú te considerarías un resentido social, por ejemplo? Mira, en el buen sentido de la palabra, en absoluto, ¿no? Porque así como yo puedo sentirme indignado por la situación que mencioné, también he hecho muchas propuestas para el buen desarrollo del país. O sea, he trabajado en el Congreso de la República cerca de casi 10 años y he propuesto ideas, proyectos de ley, programas y todo eso que en su momento fueron muy bien recibidos, ¿no? También he sido gerente de una subregión, o sea, he trabajado sirviendo al Estado peruano, ¿no? Y he planteado propuestas. Fui director también de varios medios de comunicación y tuve mi propio diario. Ustedes se acordarán del diario El Sombrero, por ejemplo. Era mi diario, yo era director del diario El Sombrero, ¿ya? Y estuvimos un año fortaleciendo las bases de un posible cambio
de gobierno con el presidente Castillo, por ejemplo. Le apoyamos un año. Pero entonces el rebelde, diríamos El rebelde con causa. El rebelde con causa siempre ha estado pues en los momentos más importantes. Fui asesor de Hernando de Soto en su campaña presidencial. Estuve con él, lo acompañé 6 meses, 7 meses. Le puse un programa, un plan que lo denominamos el Pacto Social y le concentré a cerca de 600 organizaciones a Hernando de Soto. Le dije, Hernando, trabajemos desde la base misma de la gente que necesita esta propuesta. Y se incluyó en el plan de gobierno del Pacto Social. Pero bueno, así como he tenido esa oportunidad, también hemos formado con Antauro Humala, por ejemplo, formamos el Frente Patriótico. O sea, Jorge, cosas como esas, siempre he estado yo ligado a situaciones como esas, ¿no? Sí, no. Vamos a ir recorriendo todo lo que tú has dicho, es sumamente importante e interesante, y lo vamos a ir desmenuzando más en el tiempo, ¿ya? De alguna manera tú entonces lo que planteas es que además de ser un rebelde con causa, eres propositivo, o sea, totalmente generas propuestas, ¿no es cierto? Que eso es importante. Pero vamos a ir transitando un poco tu camino. Infancia, ¿no? ¿Cómo eran tus primeros años ahí? ¿Cómo era Patás cuando tú tenías 5 o 6 años? Cuéntanos un poco. Mira, Patás de mi niñez era un Patás bonito, un Patás donde siempre ha habido solidaridad. En ese entonces, a la edad de 4 o 5 años, bueno, fallece mi madre muy joven, ella 26 años, y nos deja a 4 hermanitos. O sea, mi hermano mayor tenía 7 años, tenía 5 años, mi hermano, el que me sigue, 3 años y medio, y mi hermana menor, 1 año, 2 meses. Nos quedamos así huérfanos, ¿no? Cuatro pequeños. Era muy, muy difícil no tener una madre en casa. Mi padre en el trabajo, por supuesto, y nos llegó un ángel que era nuestra tía abuela, la que nos crió y la que nos enseñó mucho en el tema, por ejemplo, de la religión católica, las tradiciones y todo eso, y nos llevaba al ser monaguillos y todo eso. O sea, pero Patás desde entonces era un Patás, repito, de mi niñez, un Patás muy bonito, pero con esta situación, pues, que hasta el día de hoy no lo puedo olvidar. Por ejemplo, cómo a mí me dieron la noticia de la muerte de mi madre, lo tengo en la cabeza. Mi madre murió aquí en Lima, en el Neoplásicas. Vino con mi padre y trajo a mis 2 hermanos pequeños. Y mi hermano mayor se quedó en Trujillo y yo me quedé en Tayabamba, en la capital de Patás, con mi tía abuela. Entonces, tenía 5 añitos, imagínate cómo me ha quedado en la mente, ¿no? Y en la sierra acostumbramos tener unos carritos de madera, ¿ya? Que los hacemos cada cierto tiempo, las roditas de madera, y nos vamos a correr por las vías, por las carreteras. Me iba yo con mi primo y yo le empujaba a mi primo en el carrito. Y en Tayabamba estaban en ese tiempo unas monjitas que tenían unos parlantes en toda la plaza de armas y anunciaban todas las noticias. Entonces estábamos por la carretera, entonces escuchamos, atención a toda la población de Tayabamba, anunciamos el fallecimiento de la señora Rosa Terry, acaecido el día de hoy, y le dan a todo el pueblo le daban la noticia de la muerte de mi mamá, y yo no escuchaba bien. Mi primo me dice, Coco, espérate, vamos a la casa, tu mamá acaba de morir. Yo, ¿qué? O sea, y yo 5 años le miraba, ¿qué? Yo no sabía, mi mamá muerta, yo no sabía, pues, supuestamente se había ido a Lima para hacer unas compras, no sé qué, y me llevaba del brazo corriendo. Yo 5 años, mi primo tenía pues 8, 9, 10 años, y yo me iba como zombie, no sé qué pasaba. Y llego a la casa y ya estaban toda la gente en la casa llorando y todo eso, ¿no? Y mi abuelita me abraza, me dice, no es tu mamá, hijo, no es tu mamá, es otra Rosa, una señora Rosa de otra casa, no está tratando. Y yo desde ahí, y si lo tengo, o sea, es un evento que, bueno, después la llegada de mi padre con mis hermanos, ha sido muy difícil nuestros primeros años sin nuestra madre, pero bueno, repito, la solidaridad de la población, de la familia, fue espectacular. O sea, todos ellos con nosotros, acompañándonos. Pero eso, bueno, ese es el evento que siempre recuerdo, ¿no? Y que tal vez, bueno, habrá marcado pues también mi futuro. Probablemente esos eventos siempre nos quedan en la memoria. Nos quedan, algunas veces por mecanismo de defensa, nos quedan ocultos y otras veces surgen, ¿no?
hay veces queremos evitar ciertos dolores, ciertas situaciones. Definitivamente para un niño de 5 años esa experiencia debe haber sido muy, muy fuerte y te tiene que haber marcado en muchos de los aspectos de tu carácter, de tu personalidad. Y avanzando un poquito ya, 10 años, 11 años, ¿estudiabas, seguías en Patás? ¿Estudiaste ahí en cómo era la escuela de Patás? ¿Cómo era? Sí, teníamos la escuela era la escuela primaria 81034, recuerdo, una escuelita muy bonita, nuestros maestros, y de ahí pasamos a la escuela Colegio Santo Toribio, porque ahí en Patás el patrono de la ciudad es Santo Toribio, ¿no? Y el colegio se denomina Santo Toribio. Y estudiamos secundaria. Estudié secundaria hasta cuarto año de secundaria y luego ya el quinto año lo estudié en Trujillo, ¿no? Ya salí de Patás en mi adolescencia, pero ojo, nuestra adolescencia fue tan bonita en que, por ejemplo, nosotros los hermanos éramos músicos. Tocábamos la banda de músicos y nos íbamos por los pueblos a hacer música. Y estábamos en todo, trabajábamos en las panaderías, trabajábamos en la fábrica de gaseosas, o sea, vendiendo en las calles, o sea, eso fue nuestra vida, ¿no? O sea, ¿Tu padre en ese momento qué era lo que hacía? Mi padre era docente y era programador del NEC, del núcleo educativo o sea, como las UGELs de hoy. Ya. Él pero como nos dejaba libre, porque no teníamos control, terminábamos en varios sitios, ¿no? En la iglesia, entonces, o sea, nos conocían como los Manolos en Tayabamba. Los Manolos. Los Manolos, sí. Nos pusieron la chapa los Manolos. La imagen que tenías en ese momento, digamos, femenina era de tu abuela. De tu tía abuela. Sí. Tu tía abuela. Olinda Bustamante. Ella ya no está. Sí, falleció también en el 2009, ¿no? O sea, en edad adulta. Ya desde pequeño eras rebelde con el colegio. ¿Cómo Sí. te movías? ¿Tenías lo que uno diría un pensamiento propio, una serie de ideas que te daban vueltas? Cuéntame un poco eso. Sí, casualmente eso es lo que mi padre y mi familia siempre me decían, que yo era el rebelde de la casa, ¿no? El rebelde desde joven, siempre estaba en movilizaciones, en apoyo a la gente, solidarizándome, o sea, por acá, por allá. Siempre cuando había algo en el colegio igual, o sea, siempre trataba yo de apoyar, de ayudar y a veces, a veces hasta desconocía la autoridad de mi papá, ¿no? Le decía, no, pero yo tengo que ayudar a la gente, tengo que estar acá, tengo que estar con ellos. Y me llamaban que era el rebelde, ¿no? El rebelde ¿Qué edad más o menos tenías ahí? 13, 14. 13, 14 años. Y claro, y luego viajé a Trujillo, pero en Trujillo estudié hasta la secundaria y luego regresé a Tayabamba otra vez, porque en Tayabamba está el Instituto Superior Pedagógico de Tayabamba, que es un centro importantísimo en la zona que forma maestros, y estudié para profesor ahí. O sea, hice mi primera carrera, lo hice en el Instituto Superior Pedagógico de Tayabamba, orgulloso, y salí de profesor a los 21 años, 22 años, ¿no? Mira tú, entonces fuiste a Trujillo, en Trujillo terminaste la secundaria, sí, y regresaste a Tayabamba. Regresé a Tayabamba por mis ganas de querer hacer algo por mi pueblo. Y no, yo regreso a Tayabamba. No, pero la universidad no quiero ir a regresar a Tayabamba. Y regresé a Tayabamba y me estudié para docente en el Instituto Superior Pedagógico de Tayabamba, ¿no? Eso es curioso porque generalmente pues uno ya, si va a una ciudad más grande, más desarrollada, ya se quiere quedar ahí o quiere ir, sí, a la universidad. Ya, tú regresaste y mira, buen dato, no sabía que el Instituto Pedagógico de Tayabamba tenía ese prestigio. Y, sí, bueno, sí, sí, entonces sí, tú estudias ahí, sales a los 21 años como maestro. Como maestro y mira las cosas como son. Automáticamente yo digo no. Y en ese entonces estaba en boga el movimiento cocalero en el Alto Guayaga y en la selva. Y decido irme a trabajar a la selva. Y me voy a Tingo María. Y en Tingo María, pues, postulo a una segunda carrera en la Universidad Agraria de la Selva. Estudio contabilidad. Y trabajo como docente y estudio contabilidad en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Entonces estudiaba y trabajaba, pero por el tiempo, por la distancia, porque me nombré y gané un nombramiento a los 22 años en Tingo María, ¿no? En una zona rural de Tingo María. Fui director a los 22, 23 años de un colegio. Y estudiaba también la universidad a la par,
Recuerdo que me compré una motito chiquitita, salía a 5 de la mañana a mi colegio, hasta la 1 de la tarde regresaba a Tingo María y en la noche estudiaba contabilidad. Pero no pude culminar la carrera de contabilidad por el tema del trajín y todo esto, así que dejé la carrera de contabilidad y me metí de lleno y postulé a la San Marcos. Ya. La San Marcos descentralizó su facultad a algunas ciudades y postulé a San Marcos y bueno, entonces me daba tiempo para poder estudiar y trabajar y egresé de San Marcos en educación, ¿no? Además del título de profesor, egresé de San Marcos en educación y bueno, y ahí empezó, pues como estaba yo con el movimiento, porque yo asesoré el movimiento cocalero en toda la región del Guayaga, muchacho, ¿ah? Y ahí me eligen como gerente de una subregión. Ganamos el gobierno regional de Huánuco y me eligen como gerente de una subregión los 20 y tantos años, y la gerencia me ayuda a conectarme más con los temas políticos de toda la selva. Y ya en ese entonces empezó pues a crecer el nacionalismo, hablamos del 2000, ¿no? Y fundo la primera base del Partido Nacionalista en el Alto Guayaga, siempre por mi idea de crecer con los cocaleros. Hicimos una movilización a Lima de todos los cocaleros, de repente usted recuerda, en contra del gobierno de Toledo, y estuve con todos ellos acá en Lima. Pero ya hacíamos política. Y en ese entonces apareció Ollantumala, el nacionalismo, y formamos el Partido Nacionalista y me traen a Lima. Ya el 2005 llego a Lima y en Lima pues ya me integro a la central del partido y empiezo a trabajar con Daniel Abugataz, asesorándolo en su campaña. Ya en ese entonces el nacionalismo empezó a levantarse y bueno, ganamos las elecciones. Abugataz fue congresista y me voy como asesor de Abugataz al Congreso de la República. Ya, a ver. Hasta ahí. Es muy rápido de repente. Sí, muy rápido. Sí, pero porque hay muchos elementos ahí que podríamos. Vamos a retroceder un poquito. Entonces, esa rebeldía, estoy volviendo atrás, ¿tiene alguna inspiración en alguien? No sé si, aparentemente no en tu padre, porque tú me dices que ya habían ciertas contradicciones, o podría ser que también en él, en algún personaje, en alguna zona. También te quería decir si tienes recuerdos, porque de la época ahí de Sendero Luminoso, del terrorismo, algo de eso viviste, por ejemplo, sí, o claro. Cuéntanos un poco de eso y Sí. un poco tu inspiración, porque como que das un salto, ¿no? De maestro, que también los maestros tienen una posición importante en el quehacer político, ¿no? Y del desarrollo, pero ese saltito, a ver si me lo comentas un poco más. Gracias por la pregunta. Bueno, no lo tomé en cuenta, pero sí. En esos años de mi juventud, estudiando en el colegio y todo eso, esa zona, la zona de Patás, es una zona que tiene conexión con la selva, con Tocache, toda la zona selva. Y esa zona estaba capturada pues por Sendero Luminoso. Y también en la parte de San Martín por el MRTA. Entonces, no olvidemos nosotros que en esa época el mismo gobierno declaró, y también creo que fue Abimael Guzmán, de que había un equilibrio estratégico, que ya habían como 30.000 hombres armados. O sea, tal vez la juventud no lo ha vivido, no conocen este tema, pero estuvimos a punto de ser capturados en su momento por un movimiento polpotiano, si se puede decir, ¿no? O sea, llegar a un esquema como eso. Pero sí habían incursiones de columnas de Sendero Luminoso a la zona, pero también la represión militar fue atroz. La represión militar en la zona fue atroz. Fue militarizado y capturado por militares que no tenían ningún tipo de control en sus actitudes. Y yo fui testigo del asesinato de uno de mis amigos en la Plaza de Armas de Tayabamba. Nosotros estuvimos, bueno, teníamos mucha... diríamos, acercamiento a la iglesia, y contábamos en el coro con mis hermanos y con la familia y otros amigos, y un día saliendo del coro de la iglesia, pero estábamos en estado de emergencia en la provincia, y escuchamos disparos, siempre escuchábamos disparos, enfrentamientos por fuera. Entonces, escuchamos disparos y nos subimos al segundo piso del centro familiar, que es la zona de la iglesia, y vemos a una persona que corre. Y había toque de queda en ese momento, entonces, corre una persona y militares por atrás disparándolo, o sea, no sabemos quién era, y vemos que cae el muchacho, y era una persona muy conocida, muy querida en Tayabamba, que no tenía por qué morir de esa forma. Jaritas, ¿no? Y
si esta entrevista lo va a ver su familia, nuestro sentido pésame y siempre nuestro cariño, nuestra fortaleza a la familia por ese hecho. El militar, nosotros lo vimos ahí esperando, agarra, que le quita el arma, creo que era un oficial, le quita el arma al soldado y lo remata en toda la puerta, así. O sea, lo descarga todas las balas a Jaritas, al joven, al tayabambino que había. O sea, le descarga todas las balas. Y, o sea, fue una ejecución extrajudicial automática, que todos lo vimos así. O sea, y bueno, nosotros lo vimos así, tal cual. Y recuerdo que hicieron como una camilla a los soldados con sus fales, con las armas, y colocaron al joven en la camilla, sobre las armas, y lo llevaron supuestamente al hospital, no sé qué, pero ya estaba destrozado todo esto, ¿no? O sea, murió. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía ese entonces, tenía, ¿qué? 15 años, 6 años, o sea, 14, 15 años, sí, 15, 16 años, sí, el jovencito, o sea, a ese nivel. Entonces eso también me afectó bastante. Y también otro hecho que, ya que me tocas ese tema, como era una zona de paso, porque en ese entonces las columnas de Sendero y la MRTA llegaban a la zona y compraban dinamita de las empresas mineras, ¿eh?, para hacer sus atentados en todo el país. Venían y llegaban a las zonas mineras y regresaban con dinamita. Compraban o lo robaban, no sé, pero se llevaban la dinamita de la zona. En una de esas incursiones que hace esta columna a una zona llamada Guaylillas, pues había una fiesta ahí. Mi papá va a la fiesta y nosotros no pudimos ir, pero como a las 3 de la mañana mi papá llega a la casa y toca la puerta y abre nuestra habitación, ensangrentado todo el cuerpo, toditito, sangre por todos lados. ¿Qué te ha pasado? No, yo estoy bien. Sino que estuvimos regresando de Guaylillas y ha habido un enfrentamiento entre el ejército y la policía, el ejército y Sendero, y nosotros estábamos al centro. Y han disparado a los carros y han matado al amigo de tu hermana, que era por promoción de mi hermana, lo asesinaron ahí. Un muchacho jovencito de 12 años. Le reventaron la cabeza en una incursión y una lucha entre Sendero y las fuerzas del ejército. Mire, ese tipo de cosas han pasado, hemos vivido, nosotros no nos pueden contar la historia, y hemos pasado por todo esto. Después hubo una incursión también del MRTA Tayabamba, donde murió un policía, murió un miembro de Sendero Luminoso, perdón, de MRTA. O sea, veíamos los cuerpos destrozados en la calle. Son situaciones, ya que usted me pregunta, sinceramente, que han marcado mi vida y bueno, mucha gente habrá vivido esto. Claro, que te han marcado. ¿Tenías miedo en ese momento? ¿Qué? Impotencia, fastidio, miedo, temor. No sabíamos, en realidad no sabíamos qué pasaba, porque la desconexión de esas zonas con la toma de decisiones del gobierno eran mínimas. O sea, nosotros, llegaba Sendero, tenías que apoyar a los miembros de Sendero. Llegaba al ejército, tenías que apoyar al ejército. Estabas en dos bandos. Yo escribí una columna interesante en mi diario, casualmente justo con la muerte de Abimael Guzmán, y le titulé Dos Fuegos, ¿no? Entre dos fuegos. Y narré ahí un poco el tema de cómo la población del interior del país vivían en dos fuegos. Muchísima gente ha muerto, asesinada por Sendero. ¿Por qué? Porque le dieron un pan al ejército, apoyaron al ejército en sus casas. Y en el otro lado también muchísima gente ha muerto, asesinada por el ejército, porque también le dieron cobijo a Sendero. Estaban obligados a darle a Sendero o al ejército espacio, porque si no morían también. O sea, así han vivido las comunidades del país. En la selva, en la sierra, han muerto muchísima gente por simplemente no tener otra cosa. Y ahí abandonaban el campo. El campo se quedó vacío y llegaban a las ciudades por millones. Lima se pobló con gente de ese tipo que llegaban en oleadas, víctimas o posibles víctimas de lo que podía pasar en sus tierras, y abandonaron las tierras. Y las ciudades grandes se han construido en base a invasiones de gente que salió corriendo, huyendo de la violencia, ¿no? Tayabamba, más o menos, ¿qué población tenía en ese momento? En ese momento tenía 5.000, 6.000 habitantes. Ya, bueno, ahora volvemos, hemos hecho, ¿no?, ese recordaris, ¿no? Ahora volvemos un poco a tu etapa académica, nuevamente, tu acercamiento a Humala, tu acercamiento al Partido Nacionalista. ¿Eres me llegó una fundador del nacionalismo? Sí, nosotros cuéntanos esa parte. Fuimos los primeros dirigentes en el año 2004, 2005, que organizamos las bases en todo el país.
Y el 2006, cuando entramos, ya ingresamos al Congreso, yo entré con Abu Gataz al Congreso, era congresista nada más, y se le encarga a Abu Gataz la formación del Partido Nacionalista, porque en el 2005 entramos con Unión por el Perú, o sea, con otro partido, un partido prestado. Y entonces era la necesidad de formar el partido. Y a Abu Gataz se le nombra como secretario de organización del partido y él me nombra como su segundo, ¿no? O sea, yo era el subsecretario nacional. Y me encargué de recorrer todo el país y fundamos el Partido Nacionalista, con una mística pues de cambio, transformación y todo lo que se veía, ¿no? Y recorrimos todo el país formando el Partido Nacionalista. Esas bases nacionalistas las llevo hasta el día de hoy, el amor por el país, el amor por todo lo que es nuestro, ¿no? Pero lamentablemente diríamos que traicionó Ollantaytamala el postulado por el cual llegó, y bueno, salimos nosotros del partido ya siendo gobierno Ollantaytamala. Bueno, justo el 2012 estuve una maestría en la San Marcos, vinieron del Bordeaux de Francia, de la Universidad de Bordeaux de Francia, hicieron un convenio con la unidad de la Facultad de Economía de San Marcos, hicimos un convenio y estudié la maestría y bueno, egresé de magíster en gestión y de derecho. Ahí estábamos en la presidencia del Congreso, Abu Gataz era presidente del Congreso y yo fui nombrado asesor del despacho presidencial y también luego asumí la dirección del Congreso, la dirección de enlace del Congreso con todos los gobernadores, alcaldes, presidentes regionales y todo, ¿no? O sea, eso fue mi trabajo en el Parlamento. Un proyecto interesantísimo que yo le propuse a Abu Gataz fue el proyecto Gestores por el Desarrollo Local, en vista de mi experiencia que tenía con los pueblos. Le dije, Daniel, te voy a elaborar un proyecto. Bueno, ya había seguido un curso con el BID también, había estado con el Instituto Nacional Demócrata en una beca en Ecuador, y ya había crecido académicamente. Entonces le hago una propuesta a Daniel, bueno, y tenía la maestría, ¿no? Y le hago una propuesta a Daniel, te digo, mira, te propongo el proyecto Gestores por el Desarrollo Local, que era una suerte de una selección de jóvenes, los mejores de las universidades de todo el país, 300 jóvenes, que vayan a los distritos más pobres. Pero antes de eso yo le dije a Daniel, te voy a traer a todos los distritos del país. Y hicimos una reunión aquí en el centro cívico, en Javier Prado, y traje a los 1.600 alcaldes del país. Los traje y los senté al presidente de la República y a Daniel Abu Gataz como presidente del Congreso. Y le dije, busquemos apoyar primero a los 300 municipios más pobres. Hicimos un proyecto. Y esos 300 municipios más pobres, luego de un diagnóstico y un trabajo interno, logramos ver de que la necesidad que tenían es un apoyo técnico para la formulación de sus perfiles. O sea, no había forma de que ellos puedan tener un equipo técnico porque no tenían presupuesto para que puedan formular. Y ahí nace la corrupción. Nace la corrupción cuando entregas a mafias o a bandas de gente que va y engatusa a los alcaldes y se roban la plata. Entonces, ¿por qué el Estado no puede proveer ese material a esa gente que vaya a los distritos más pobres y les dé un apoyo técnico en economía, administración y formulación de proyectos? Y me aceptó Abu Gataz y presentamos el proyecto Gestores por el Desarrollo Local. Bueno, trajimos jóvenes de varias universidades, los capacitamos, yo era el director de todo ese programa. ¿Ya? Y hicimos un piloto en Ushurajay, simbólico por el tema de la lucha contra el Sendero Luminoso, y también en las alturas de Ica, y nos salió perfecto esos dos pilotos. Entonces, y ahí implementamos eso, sacamos el presupuesto y todo eso, pero lamentablemente los celos políticos, Nadine Heredia en ese entonces, nos enteramos de que había dicho, no, corten ese programa porque Abu Gataz después de acá va a querer ser primer ministro, va a querer ser candidato a la presidencia, no, cortémoslo, ¿no? Y porque ella soñaba con ser candidata presidencial. Entonces el celo político de esta señora, ¿no?, nos hundió el programa. Eso fue. Entonces, y ahí fue donde ya renuncio yo al Partido Nacionalista, renuncio al despacho de Abu Gataz, 2012, 2013, claro, y pues por supuesto que salgo de ese espacio pues resentido con la falta de apoyo para los cambios, ¿no? ¿Te sentiste traicionado, digamos? Totalmente traicionado, totalmente decepcionado. Y hay una carta que yo le envío a Abu Gataz y que está en mis redes y donde le digo, ¿no? O sea, no es posible que sigamos haciendo lo mismo si luchábamos por un cambio, ¿no? Y le digo, me voy al otro orilla donde están con los que tengo que estar. No puedo seguir avalando a un gobierno traidor, corrupto, como ya veíamos que estaba haciendo el gobierno de Ollantaytamala, ¿no? Y por supuesto que apenas termino eso y me empiezan a llegar información. Me empieza a llegar
todos los que trabajaban con Nadine Heredia se solidarizaron conmigo y me empiezan a entregar bloques y bloques de información. O sea, y por supuesto yo le pasé eso a la prensa. Y bueno, estuvimos denunciando esto, Cuarto Poder, en Latina, en todos los medios de comunicación empezamos a denunciar todos los actos de corrupción. Por supuesto que me gané la enemistad de Ollantumala. Entraron a mi departamento, rompieron todo, la inteligencia me empezó a seguir por todos lados y Bueno, y ahí pues diríamos, ya me di cuenta de que en realidad tenía que cuidarme, ¿no? Tenía que formar un movimiento. Y formé un partido, empecé a formar un partido que lo denominamos Patria para Todos. Interesante, empezamos a recorrer todo el país. Y en una de esas ocasiones, de repente ustedes han visto en la información que hayan recopilado sobre mí, que nos invitan a un encuentro de varias organizaciones para poder formar un frente nacional. Y en ese frente nacional aparece el Movadef. Estuvo el Movadef, estuvo el abogado de Abimael Guzmán sentado en la mesa, un personaje importante porque es conversador, y el Movadef tenía el control en ese entonces de varias universidades en el país. Estaban creciendo y habían presentado su partido político. Y se acerca, me dice, Jorge, ¿por qué no hacemos? Conversemos. Y ahí sale pues la famosa fotografía, me entrevistan en RPP y O sea, y ahí la vinculación supuestamente con Movadef, ¿no? Claro, por ahí quería llegar. Te han vinculado con Movadef, sí. También has tenido relación con Hernando de Soto, Sí. Y también te vinculan con Antauro, ¿no? Sí. Y ahí es bastante contradictorio por el tipo de personajes, ¿no? Quiero que me estás contando en Movadef, pero nos cuentes un poco también de Hernando de Soto, ¿no? Y de Antauro, ¿no? Posteriormente creo que lo de Antauro. ¿Cuál es tu relación? Y cuando tú hablas de asesor, ¿qué es lo que hace un asesor? Porque están tan en boga los asesores en todo lado, algunos con muy buenos sueldos y no necesariamente. Entonces, nos gustaría conocer un poco esto de las asesorías, ¿no? Anterior, lo que te preguntaba, un poco tu vínculo con estos otros personajes políticos. Hay mucha similitud entre la propuesta de Hernando de Soto y de Antauro Humala y también en este caso, del Movadef, ¿eh? O sea, y hay temas que es necesario vincularlo. ¿Qué pasa? Hernando de Soto puede ser procapitalista, tú lo puedes ver pues como un economista reconocido, alguien que habla de liberalismo, pero está muy metido en el tema de las comunidades y en el tema de la propiedad de la tierra. Él ha hecho un libro, el Misterio del Capital, donde habla de la informalidad y cómo formalizar a esa gente que pues vive prácticamente en la miseria, pero tienen riqueza con sus propiedades. Entonces, como yo asesoraba también, justo en ese entonces asesoraba también a varias comunidades, en el caso de las Bambas, el problema de las Bambas, yo era asesor de todas las Bambas, los traje a Lima, conversamos con el gobierno y bueno, situación que pasó ahí es donde me contacta Hernando de Soto sobre el tema de la propiedad de la tierra en los yacimientos mineros. ¿Ya? Entonces es ahí donde empezamos a congeniar con Hernando de Soto porque me gustó su idea de que la propiedad del subsuelo debe ser de las comunidades para que no exista la conflictividad. Entonces empezamos a congeniar sobre esa base. Y también en ese entonces, Antauro estaba pues preso en Virgen de las Mercedes. Y ahora yo soy amigo de Antauro desde el año 2004 y siempre coincidimos en varias ideas. No tan radicales, amigo de él, ¿cómo fue esa amistad? ¿Por dónde surgió? A ver, cuando fundamos nosotros el Partido Nacionalista, y bueno, nos veíamos constantemente, sabíamos las ideas que teníamos sobre el nacionalismo, pero no había tanto radicalismo en el sentido de lo que hoy vemos, ¿no? O sea, yo era más propositivo, ¿no? Pero sí teníamos esa amistad y formábamos, no participé en los hechos de Andahuaylas porque porque Antauro nunca llegó a ser parte del Partido Nacionalista, ¿no? Claro, era el movimiento nacionalista. El movimiento etnonacionalista en ese entonces y luego se transforma pues en el Partido Nacionalista. Y bueno, él pues hizo los hechos de Locumba en el 2005 y en el 2005 cayó preso y salió pues después de 18 años, ¿no? Pero ya él después ya pues se abrió y tuvo su... Pero sí me invitaba a conversar en el penal, hemos tenido varias conversaciones, hemos fundado el Frente Patriótico con él, con la intención de aglutinar a nacionalistas que estábamos pues, diríamos, decepcionados del gobierno de su hermano, ¿no? Y hemos hecho varias tareas en ese sentido.
Pero, y ahí, estando en Virgen de la Mercedes, me dice, planteamos una necesidad de que Hernando de Soto vaya a verlo a Antauro. Mira la propuesta que le hago. ¿Por qué no viene a Hernando de Soto y conversan sobre los temas? Y íbamos a traer, y también iba a venir Roque Benavides, ¿ah? Ya que dice que Roque va a estar por acá, que Roque, pregúntele a Roque, ¿usted aceptó ir a visitar a Antauro con Hernando de Soto? Ah, ojo, y se conversó con Hernando de Soto y con Roque Benavides que iban a verlo a Antauro estando preso, porque Roque Benavides es minero, propiedad de la tierra, Hernando de Soto, economista, su libro, propiedad de la tierra, y por supuesto nosotros, en el caso de Antauro, manejamos a las comunidades, no los asesoramos, apoyamos a las comunidades. Entonces tenemos un vínculo, y ese vínculo se llega pues hasta el día de hoy, donde seguimos haciendo trabajo con comunidades, que me gustaría conversar al último para que sepan lo que hemos logrado nosotros en nuestras comunidades. Parece que vamos a tener como invitado a Roque Benavides. Digamos que la relación va por ahí. Y tu visión ahora, tú considerarías, porque vemos que el Perú muchas veces está muy metido hacia sí mismo y no sale hacia el mundo. ¿La China representa el futuro o es otra forma de dominación? ¿Tú crees que el mundo será multipolar? Mira, yo he escrito un libro que lo presenté en varias universidades el año pasado, el Nuevo Sendero. En ese libro yo expongo claramente, luego de toda mi experiencia, que China ya tiene el control de Sudamérica, nos guste o no. Tiene el control del Perú, nos guste o no. Las principales empresas estratégicas en el país los controla China, desde la energía, la electricidad, hidroeléctricas, claro, puertos, aeropuertos, diríamos latifundios que están controlados por China, ¿no? Y otro más. China tiene una inversión de casi 30 mil millones de dólares en el país, nada más, solamente en el país. Después de Brasil, somos el segundo país destino de las inversiones chinas. Y ahora con el puerto de Chancay, ¿no? Que el puerto de Chancay no es para Perú ni tampoco es para Chile o para Ecuador, es para Brasil. Entonces China va a extender su poderío, bueno, diríamos una ampliación de la franja y la ruta, ¿no? O de la ruta de la seda en Latinoamérica. Y todo ese estudio lo realicé en mi libro. Espero te lo voy a dar para que puedas leerlo, por favor. Por supuesto, y ahí indico yo que la única forma de que el país pueda subir al primer mundo, el Perú, es hacer una alianza estratégica con China y con Brasil. Necesitamos unir ese espacio. O sea, ya estoy en otro espacio, ¿no? Y en las universidades, en las facultades de economía, cientos de jóvenes, ¿no? escuchan mi propuesta. Entonces creo que ahorita es dar el paso de construir esa mancomunidad de todas las organizaciones políticas, desde distritos, provincias, regiones, esa mancomunidad. Y también lo planteé, estuve en la municipalidad de Tingo María, en Pucallpa, estuve en Huánuco, estuve en Huaraz, estuve en Chancay y Paramonga, indicando de que debería haber una mancomunidad para poder proyectar un desarrollo integral de la ruta, ojo, Chancay, Paramonga, Huaraz, Huari, Monzón, Tingo María, Pucallpa y Cruzeiro do Sul en el Brasil. Ahí, eso hablo en mi libro, ¿no? Que necesariamente tenemos que dar el paso, subirnos a los hombros de dos gigantes, China y Brasil, y Perú sube al primer mundo. Seguramente que los Estados Unidos se van a poner pues, recelosos, van a tratar de romper todo esto, pero China ya dio el paso. Entonces, ahora ya con el puerto de Chancay, repito, y las mega obras que se van a construir a lo largo desde Lima hasta los Andes y llegar a Cruzeiro do Sul para sacar todo, sacar pues las carnes, las frutas, la soya y todo lo que tiene Brasil para el mercado asiático, donde pues se van a pues digamos ahorrar cerca de 15 días de viaje. Entonces, esta situación va a revolucionar, pero no queremos ser nosotros un simple puente. No debemos ser un simple puente. No debemos ser nosotros simplemente una carretera de paso. No, tenemos que construir, ¿qué? Ciudades inteligentes, almacenes especiales, industrializar, parques industriales en toda la ruta. Ahora, Jorge, es que hay muchísima información de parte tuya. Pero volviendo a tu fuero interno, ¿qué errores has cometido? Pero quiero que sean errores propios, no de otros, sino tuyos, que no volverías a hacer. Veo que efectivamente te han faltado la confianza, la política. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué quisieras que suceda, no?
¿Y qué harías? Ya más en el plano personal, porque ¿cómo cambiamos a nuestro país ahora? Mira, el, yo siempre he tenido no sé si un problema o una virtud, porque con las personas con quienes yo he confiado y hemos organizado algo para poder, siempre me han decepcionado, ¿no? Y siempre salía yo, pues, con encontrones y salíamos, pues, bueno, recuerdo que Beto Ortiz me entrevistó de por qué me peleé con Hernando de Soto, ¿no? Y ahí un momentito que te interrumpa. Entonces, ¿Y no tendría que ver eso algo más bien que no es la otra persona, sino es parte de tu personalidad? sí, podría ser, pero imagínate la situación. Trabajas toda una campaña, le haces toda la campaña, vinculas todo y organizas todo. Y faltando 3 días para la elección, me dice Jorge, acaba de llegar el señor Chibolín, él va a ser mi asesor. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué pasa en tu cabeza, Hernán? Le digo, no, Chibolín, ¿qué sabe el señor de Polín? No, pero me ha prometido en estos últimos días darme espacio en su tele. Te saca de cuadro. Y luego de eso me dice, hoy han llegado unos señores del exmarinos que van a hacerme todo el proceso de inteligencia, el chimoneo. Oye, pero ¿qué? O sea, ese tipo de cosas, y no razonaba en ese entonces, Hernando. Pero a pesar de ello, mira, yo llevé a Hernando de Soto a Pataza. Yo le convencí a Hernando de Soto, digo, te voy a llevar, Hernando, a un sitio, porque en Patas también hay una zona muy interesante que se llama la comunidad de Yacuabamba, que trabaja con Marsa, que es una comunidad modelo en Patas, que es el otro, no es como Poderosa, que ahora está en problemas y tiene problemas por todas las. No, en el caso de Yacuabamba y Poderosa, perdón, y Marsa, es una simbiosis interesantísima de desarrollo total de la comunidad de Yacuabamba. ¿Por qué? Porque ellos lograron sacar un convenio con la empresa minera para poder ser proveedores mineros de Yacuabamba, de Marsa. Entonces lo llevé a Hernando de Soto a Yacuabamba. ¿Ya? Y vio la situación. Y Chibolín. ¿Eso ha sido hace poco? En campaña, claro, en campaña 2021-22. Claro. Y Chibolín fue con las cámaras, hizo todo, pues, todo el marketing y todo eso. Y ahí me di cuenta de que en realidad, pues, no había una situación muy sólida en el caso de que Hernando sea presidente. Le digo, Hernando, sinceramente esta situación no la veo. Y le dije, bueno, voy a tomarme 2 días de vacaciones, Jorge. Dirías, perdona que te interrumpa, que muchos de estos supuestos políticos son improvisados. Sí, no tienen un plan, o sea, no hay diríamos, un encadenamiento en sus experiencias para poder llegar a ser presidentes. Hemos tenido presidentes tan, diríamos, inconsistentes. Un presidente que dice quiero aprender, otro presidente que va y bueno, y dice soy el gabinete de lujo y terminó más delincuente que todos, ¿no? O sea, igual Ollanthumala dice una cosa y luego termina haciendo otra cosa. O sea, igual Alan García, pues ya, y su compañía, ¿no? Como dice la canción. Entonces, tantas cosas que, o sea, decepciones. Mira Toledo, el cholo sagrado, y cómo termina ahora en una prisión. Entonces, ese tipo de elementos, y ahora que se vienen las elecciones, deberíamos de rechazarlo. Pero es difícil entrar directamente en lo que ellos piensan, ¿no? Y el poblador peruano es un poblador que sigue a caciques, lamentablemente. Somos un país de caciques. O sea, el que grita más, el que va, eso le elijo, dice la mayoría, y no razonamos, ¿no? Y sobre eso, ya para ir cerrando, consejos, reflexiones, ¿qué le dirías tú a la gente cercana? No sé, claro, ahora creo que no estás en ningún partido específico. Sí estoy. Te voy a decir dónde estoy. Sí. Eso quiero que me lo cuentes. Sí, pero rapidito. ¿Qué le dirías a los jóvenes? No solo a los jóvenes, sino un poco cómo reflexionarías para la mejora del país. Sobre todo que nos están viendo muchos emprendedores, empresarios. Esto de esta, yo diría, falsa dicotomía entre individualismo y comunitarismo, sino que hay que buscar siempre un equilibrio para que ambas cosas funcionen. ¿Cómo podrías darnos tus últimas reflexiones? ¿Qué mensajes nos darías? Mira, yo creo que a la juventud y a los que todavía no han logrado tener una diríamos, visión más amplia de lo que es el país, miremos las cosas buenas del país. Miremos nuestra gastronomía, miremos nuestra estabilidad económica, nos guste o no nos guste a algunos, ¿no? Miremos
esa solidaridad que tenemos como peruanos cuando nos unimos, cuando juega la selección, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de actitudes deberíamos nosotros de replicarlo en política. Jóvenes, métanse en política, no le tengan miedo a la política, hagamos política. Y lamentablemente los partidos actuales que están inscritos son partidos que van a tener sus errores y tienen sus problemas, pero si entramos a esos partidos políticos y hacemos política sana desde dentro, podemos cambiar en algo el país. Actualmente estamos en una alianza con el partido Podemos Perú, por ejemplo, me han invitado a poder estar ahí, ¿no? Estoy actualmente como precandidato al Senado. Estoy viendo la posibilidad de poder empezar una campaña nacional, pero voy con ideas sanas. Jamás a mí me han denunciado pues por corrupción, por robo, jamás. O sea, nunca he tenido esa visión, ¿no? Entonces, lo que sí yo veo es que la juventud tiene que no ver a la política como algo asqueroso. No es la política, son los políticos, son las personas. Pero entonces, si queremos cambiar y no solamente queremos criticar, metámonos en política, hagamos docencia política desde dentro de las organizaciones. Pero sería bueno que ese mensaje, ¿no? No es la política, sino son los políticos. O no es el Congreso. Se difunda ese mensaje. Que y no es tampoco la institución del Congreso, son los congresistas. O sea, no tiremos nosotros las instituciones por el piso, rescatemos esas instituciones. Finalmente, Jorge, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo un hijo, orgulloso de mi hijo, y está estudiando medicina, ya va por el 7º año, estudia medicina, de un primer compromiso, y bueno, actualmente estoy casado con una hermosa, bella y mujer y profesional, por supuesto, que me ha acompañado a la entrevista, y tenemos una familia, estoy casado, sí. Me parece fantástico, muy bien. Finalmente, ¿quién te echaría de menos si no estuvieras? ¿Quién pensaría más en ti? Se alegrarían las empresas mineras, se alegraría el establishment, disculpen, tuviese pues, harían fiesta mucha gente, que soy incómodo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos con nuestros hermanos de Patás. Si me permites un segundo, sí. El problema de Patás lo ha ocasionado la misma compañía minera Poderosa. Ellos entregaron su concesión a 300 contratistas. Estos contratistas buscaron su seguridad personal porque no les dieron seguridad. Y luego en el COVID llegaron un contingente de gente a Patás. Y dentro de ellos llegaron varias bandas delictivas. Se unieron con los Patás y con los contratistas. Y estos luego los delincuentes tomaron el control de algunas minas. ¿Y qué hizo Poderosa? En lugar de llamar para que puedan darle seguridad, permitió que estos contratistas contraten más seguridad. Entonces, guerra de bandas, matanzas de bandas. Lamentablemente en ese interín mueren jóvenes como los que han muerto ahora, pues, asesinados vilmente, una masacre, pero por el control del territorio entregado por Poderosa. Al costado de Poderosa, a 2 horas, está Consorcio Minero Horizonte, que no tiene esos problemas que tiene Poderosa. Tiene control de su territorio. Y ahí nomás está la minera Marsa, que tiene un control extraordinario con la ronda campesina de su concesión, y no pasan estos temas. Entonces es la administración de Poderosa la única responsable de este tema. Y ahora Patás está militarizado, Patás está controlado por el gobierno de las Fuerzas Armadas, y quieren dejar sin economía a todos los patasinos, y eso no lo vamos a permitir. Patás es minero mucho antes de la llegada de estas empresas mineras a Patás. Para terminar, Patás fue, y está en los libros, tributaria para el cuarto de rescate de Atahualpa. De Patás salió el oro y la plata para el rescate de Atahualpa, que estamos a unas horas de Cajamarca. De Patás salió para adornar los templos Moche y Chavín de la costa peruana. De Patás salió quintales de oro y plata para la lucha independentista. Hay una carta de San Martín agradeciendo a los patasinos por su apoyo para la independencia. Eso es Patás. Somos patasinos y orgullosos de Patás, orgullosos de nuestra vida. Nuestros ancestros fueron mineros y seguirán mineros hasta que se acabe el oro y la plata. Tienes mucha información, creo que deberíamos volverte a invitar porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Y con ustedes nos vemos el próximo miércoles en la noche. Sí, vamos a tener a Roque Benavides como invitado, lo cual va a ser bien interesante para poder contrastar informaciones. Y como siempre lo digo, el fuero interno, lo íntimo, el alma, el espíritu o la conciencia, dependiendo de lo que uno crea.
suscríbanse al canal y nos vemos el próximo miércoles. Adiós, chao.